Bueno, bienvenidos entonces a este video de el tema referente a transmisión de potencia, ¿no? Entonces, pues les pido que una vez más pensemos en lo que sería nuestro sistema, digamos, que hemos venido trabajando desde un principio, que consta de un generador, pues una línea de transmisión y una carga, ¿no? De esa línea de transmisión, pues hemos estudiado sus propiedades, sabemos que pues ella tiene, por ejemplo, un dato de impedancia característica que es importante y pues que asimismo también de la relación que haya entre la impedancia característica y la impedancia de carga, pues vamos a tener distintas propiedades de la señal que viaja a lo largo de esa línea de transmisión, ¿no? Entonces sabemos que cuando las dos son iguales, los voltajes pues van a constar única y exclusivamente de una señal que sería la onda incidente, mientras que cuando son diferentes, la impedancia de carga y la impedancia característica, pues vamos a tener un sistema donde viajan una onda incidente, una onda reflejada y pues que eso tiene unas implicaciones en las transmisiones, ¿no? Eh, las formas de ondas de voltajes y corrientes las hemos estudiado, ¿no? Ustedes tienen de hecho un ejercicio o pues un par de ejercicios de programación en los cuales han visto pues cómo funcionan esas formas de onda de voltajes y corrientes, ¿no? Sabemos que en general siempre tenemos pues como término de escalado de la magnitud, por ejemplo, la impedancia característica en la línea, ¿no? Sabemos que esa es la que nos relaciona, o sea, esa ley de Ohm que nos relaciona las magnitudes de voltajes y corrientes. Eh, pero pues al hablar de voltajes y corrientes también podemos hablar de esa variable derivada de ellas mismas y es esa potencia eléctrica, ¿no? Entonces pues la potencia eléctrica en este caso sabemos que va a ser una potencia compleja en términos generales, ¿no? Sabemos que hemos estudiado los voltajes y corrientes como fasores y eso quiere decir que si yo quiero trabajar o estudiar la potencia, pues la multiplicación de esos fasores va a ser de igual manera compleja, ¿cierto? Al ser compleja, entonces vamos a hablar del término de potencia compleja. Ustedes recordarán que la potencia pues se expresaba con la letra S, la potencia compleja, y su unidad de medida eran los voltiamperes, ¿no? Los voltiamperes VAs. Eh, Sabían también o sabemos que pues esa fórmula que nos relaciona a la potencia compleja es que es un medio del fasor de voltaje multiplicado por el complejo conjugado del fasor de corriente, ¿sí? Eh, Adicionalmente sabemos que esos dos fasores, el de voltaje y el de corriente dependen del punto en el espacio en el que yo me encuentre, ¿no? Entonces la potencia compleja efectivamente va a depender de el espacio también, ¿sí? Y por eso decimos que la potencia compleja en este caso se expresa también en términos del espacio, ¿no? Sabemos también que pues esto al ser un número complejo pues puede ser dividido como sus partes reales y partes imaginarias, ¿no? Sabemos que la parte real es la potencia que conocemos como P, potencia promedio, y está medida en vatios. Y sabemos que la parte imaginaria la conocemos como Q, potencia reactiva, y está medida en voltiamperes reactivos, ¿no? Sucede entonces que, pues, digamos que en términos generales siempre vamos a tener la suma de eso, de una potencia real y una potencia imaginaria, ¿no? Ustedes recordarán de su teoría de circuitos también que la potencia que realmente es absorbida por la carga es la potencia promedio, ¿no? La potencia reactiva, pues no, pues digamos que no generalmente no, sino la potencia reactiva no representa un consumo de potencia real. Eh, Eso quiere decir que pues para nosotros, en nuestro caso de líneas de transmisión y de telecomunicaciones en general, la potencia real va a ser la más importante. Va a ser, digámoslo así, la que más vamos a poder, o la que vamos a tratar de optimizar, ¿no? Pues esa potencia es la que efectivamente absorbería la carga y si por ejemplo en nuestro caso la carga es una antena, pues la potencia que va a radiar la antena depende directamente de esa potencia real, ¿sí? Yo puedo tener un sistema en el cual, supongamos, la potencia reactiva es muy alta y digamos que mi potencia compleja, por lo tanto, también sea alta, pero en este caso la antena no va a poder radiar, digamos, buena cantidad de potencia, o sea, el campo que va a radiar la antena no es tan amplio, ¿no? Y esto es ¿por qué? Porque la potencia que realmente absorbería la carga y la que, por ejemplo, utilizaría una antena para transmitir la información es la potencia real, la potencia promedio. ¿Listo? Entonces, pues,
sabemos que la potencia real también la podemos expresar como la potencia promedio y va a ser un medio de la parte real del fasor de voltaje por el complejo conjugado del fasor de corriente y que esa potencia reactiva media en voltaamperes reactivos pues va a ser un medio también de la parte imaginaria del fasor de voltaje por el fasor de corriente conjugado, ¿no? Sabemos nuevamente que como eso va a depender, ¿cierto? Va a depender en general de esto, de pues digamos de la relación entre Z0 y ZL, pues asimismo entonces necesitamos estudiar diferentes casos para ver cómo viaja la potencia en ese caso en la línea, ¿no? Eh, Podemos tener este caso, por ejemplo, número uno, donde la impedancia de carga sea igual a la impedancia característica de la línea, ¿no? Sabemos que ese caso era el que nosotros llamábamos el caso del acople perfecto en la línea de transmisión. Sabemos también que ese caso era en el que teníamos que la señal que viajaba por la línea era única y exclusivamente un voltaje incidente en la línea, ¿no? No teníamos un voltaje reflejado en ningún punto. Si estudiamos ese sistema, ahora pues me permito aquí hacer, digamos, un caso más especial, donde por ejemplo nuestra línea de transmisión tiene una longitud de 2 lambda L, sabemos que lambda L es la longitud de onda en la línea, entonces vamos a ver, digamos, dos periodos, o deberíamos ver dos periodos de la señal aquí, ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Pues que como no tenemos una señal reflejada, ¿sí? Recuerden ustedes sus gráficas de la magnitud, ¿sí? De la magnitud de los voltajes y corrientes, ¿no? Las magnitudes eran números constantes. Entonces, en este caso, pues al multiplicar el fasor de voltaje y el fasor de corriente, pues estaríamos calculando básicamente también la magnitud de un número. Entonces vamos a tener también valores constantes, ¿no? En este caso particular, donde tenemos que la carga equipara a la impedancia característica de la línea, nuestra potencia, por ejemplo, pues va a ser máxima, ¿no? Va a ser primero un número real puro. Fíjense que la parte real está, por ejemplo, en nuestro caso en 10 milivatios y la parte imaginaria está en 0 milivoltiamperes reactivos. Siempre está en 0 milivoltiamperes reactivos. Entonces, en este caso, la potencia es real y es pura, ¿no? Adicionalmente también, pues fíjense que en este caso la potencia en la carga va a ser máxima. Y recuerden ustedes que este ejercicio o este caso que teníamos acá era idéntico al de pensarnos en reemplazar esta línea y esta carga con una sola cajita de impedancia característica, ¿no? Entonces en este caso, o el caso digamos más sencillo de todos, donde tenemos que la impedancia de carga equivale a la impedancia característica de la línea, pues vamos a tener nuestra máxima transferencia de potencia, ¿sí? Fíjense también que ya es constante a lo largo de la línea. Eso quiere decir que yo me puedo parar en cualquier punto de la línea y voy a estar, digamos, entregándole en todo instante de tiempo también la misma potencia a la carga, ¿sí? Eso es muy importante, ¿no? Eso es muy importante también porque nos permite, digamos, reducir muchísimo más este caso o este ejercicio, ¿no? Recuerden que básicamente lo que estaríamos haciendo es olvidarnos de que existe esa línea de transmisión ahí en la mitad. Aquí hago pues una pausa, tocará decir publicitaria. Recuerden ustedes que como parte de su proyecto ustedes deben calcular pues cuánto sería su impedancia de carga, que sería la impedancia pues de la antena que van a usar en transmisión. Y por lo tanto, eh, pues si ustedes tienen digamos una impedancia que sea diferente a la impedancia característica de la línea, pues fíjense nuevamente que no van a tener máxima transferencia de potencia, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona esto más adelante. Eh, Tenemos otro caso, digamos, característico que podríamos estudiar y es, por ejemplo, qué sucede si nuestra impedancia de carga es un cortocircuito, ¿no? ¿Qué pasa si yo conecto un cortocircuito al final de la línea, ¿no? Recordemos que para este caso particular de las impedancias cero o de las impedancias infinitas de carga, pues teníamos que la magnitud del coeficiente de reflexión era 1, ¿no? O sea que se devolvía toda la señal de voltaje o se devolvía toda la señal de corriente, ¿cierto? Y pues si lo pensamos entonces en las gráficas de impedancia o en las gráficas de magnitudes de voltajes y corrientes, pues teníamos una periodicidad del doble, ¿no? Eh, Resulta que en este caso, pues fíjense, cuando tenemos que esa carga equivale a cero, ¿sí? Por ejemplo, pues vamos a tener que la potencia que va a absorber esa carga efectivamente son 0 miliwatts, la potencia real.
Mientras que la potencia reactiva, que está medida en milivoltiamperes reactivos, pues ustedes se fijan que pues realmente es una señal periódica, es una señal senoidal o cosenoidal, ¿no? Y que va, digamos, a barrer entre 20 milivoltiamperes reactivos y menos 20 milivoltiamperes reactivos para este caso particular que estamos estudiando, ¿no? Si nos fijamos en la periodicidad, pues fíjense que acá tenemos dos lambdas, ¿cierto? Y estamos contando uno, 2, 3, 4 periodos de la señal. Eso quiere decir que la señal de la potencia o la potencia transmitida en la carga también es periódica a lambda medios, ¿no? A lambda en la línea medios. La misma periodicidad que tenían las magnitudes de los voltajes y las magnitudes de las corrientes y la impedancia también en la línea de transmisión, ¿no? Eh, es un número imaginario puro, ¿sí? Fíjense, potencia o real, cero, potencia imaginaria, pues una señal periódica lambda medios. La potencia es puramente reactiva, ¿no? Y en este caso, pues eso coincide de cierta forma, si lo pensamos, haciendo el equivalente a la teoría de circuitos, coincide con lo que sucedería efectivamente con un capacitor o con un inductor puro, ¿no? Recordemos que ellos son elementos puramente reactivos, ¿no? Son elementos puramente, digamos, de potencia imaginaria, ¿no? Sabemos que ellos no van a consumir potencia real, ¿sí? Fíjense nuevamente, habíamos dicho aplicaciones de los cortocircuitos y circuitos abiertos, inductores o capacitores. Y pues la parte de transmisión de potencia nos da la razón nuevamente en este sentido, ¿no? Van a ellos a almacenar potencia puramente reactiva. ¿Listo? Si yo ubico, supongamos que algo, digamos, raro y pongo una carga de 50 ohmios acá en paralelo, pues tratando de hacer como poner una antena ahí en ese mismo punto, pues fíjense que la potencia que va a haber es una potencia puramente reactiva nuevamente, ¿no? La potencia real pues no va a fluir o no va a existir. Eso quiere decir que yo no podría transmitir con un enlace y en este caso. ¿Listo? Digamos que eso nos permite pensar también en qué pasaría si yo tengo, por ejemplo, el caso de la impedancia de carga infinita, ¿no? O qué pasa si es un circuito abierto, ¿no? De entrada, pues uno pues podría pensar que efectivamente es lo mismo, ¿no? Y la realidad es que sí lo es. ¿Por qué? Pues porque lo único que tenemos ahí como diferencia es un término de fase en el gamma, ¿no? En el parámetro de reflexión. Recordemos que en uno de los casos es 1 y en el otro caso es menos 1. Quiere decir que son magnitud 1 y fase 0 o 180. Esa fase se ve representada pues en que la potencia, por ejemplo, para este caso del circuito abierto arranca creciendo, mientras que para el caso del circuito del cortocircuito arranca, digamos, decreciendo, arranca hacia arriba o arranca hacia abajo, ¿no? Nuevamente la potencia es puramente imaginaria, la potencia real son 0 milivatios, aquí se ve 0 milivatios, y la potencia reactiva, por otro lado, pues es nuevamente un número que varía entre 20 y menos 20, ¿sí? Correspondiendo a una señal senoidal o cosenoidal, y aparte es periódica nuevamente hacia lambda medios, ¿no? Contamos 1, 2, 3, 4 periodos de la señal en una longitud de 2 lambda L. Eso quiere decir que la periodicidad es lambda L medios, ¿sí? Idéntica periodicidad a la periodicidad que tenemos en voltajes, corrientes e impedancias. Bien. Nuevamente, la fase es lo único que es diferente. La fase es contraria, ¿no? Aquí arrancamos hacia arriba, en el caso anterior arrancábamos hacia abajo. La potencia es puramente reactiva y esto viene nuevamente de pues, el comportamiento que ya habíamos por sí modelado en estos elementos. Habíamos dicho, cuando tenemos líneas terminadas en cortocircuito o en circuito abierto, pues lo que estamos teniendo son o inductores o capacitores puros. Y nuevamente la transmisión de potencia nos da la razón. Si estamos teniendo este caso en particular, eh, donde tenemos un circuito abierto, es como si estuviésemos teniendo una inductancia, dependiendo pues lógicamente del punto en la línea en donde me ubique, voy a tener un inductor o un capacitor, ¿no? Potencia reactiva positiva o potencia reactiva negativa. Es eso. Finalmente, pues podríamos estudiar el caso, pues el caso, digamos, el caso contrario o el caso contrario a todos los demás, sería simplemente otro caso. Y pues sería el caso más general, ¿no? Sería un caso donde la impedancia Z0 sea diferente a ZL, un caso más general. De entrada, pues hay que notar dos cosas.
como tenemos Z0 diferente a ZL, pues nuestra impedancia de entrada ya no sería única y exclusivamente, por ejemplo, la impedancia característica de la línea, o no sería, digamos, un cortocircuito o un circuito abierto, o no sería, digamos, un elemento imaginario puro, un inductor o un capacitor puro, ¿no? Tendríamos una caja de impedancia que tiene un valor real y un valor imaginario, ¿sí? Al tener una parte real y una parte imaginaria, pues eso genera que efectivamente la potencia tenga también parte real y parte imaginaria, ¿sí? La parte real pues va a corresponder a la parte resistiva del equivalente que yo tenga del Z0 y el ZL, aquí en la entrada, esa impedancia de entrada de carga, ¿no? Entonces la parte real pues efectivamente también va a ser constante con la longitud o con la posición en la línea. ¿Por qué? Pues porque nuevamente tenemos que esa parte resistiva no va a depender de nada diferente pues digamos, a las magnitudes que hayan ahí, ¿no? Mientras que por otro lado, pues la parte imaginaria sí va a ser susceptible o sensible a los cambios en el punto en la línea en el que yo me encuentre, ¿sí? Por eso es que vemos que la parte imaginaria pues tiene en este caso una periodicidad, nuevamente, digamos de una señal senoidal o cosenoidal. Si contamos cuántos periodos hay acá, pues veremos 4 periodos en una longitud de 2 lambda L. Eso quiere decir, tenemos una periodicidad de lambda L medios, ¿no? La parte real, fíjense que de entrada pues va a ser menor a 10 milivatios, ¿sí? Eh, y entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? En resumen, la potencia es un número complejo, ¿sí? Tiene parte real y parte imaginaria, pero la potencia real, que es la que absorbe realmente la carga y con la que yo podría radiar, entonces es menor, ¿no? Eso quiere decir que la potencia absorbida por la carga disminuye con el desacoplo. Y si esa potencia disminuye con el desacoplo, pues significa que no va a ser nuestro caso, nuestro escenario, digamos, ideal de transmisión de potencia, ¿sí? Si ustedes quieren hacer un enlace donde quieran transmitir potencia, como lo es, por ejemplo, un enlace inalámbrico, pues siempre nos vamos a querer remitir a ese caso ideal, a ese caso perfecto, al caso en el cual yo tenga máxima transferencia de potencia y significa un caso en el que yo tenga acoplo perfecto entre la impedancia de carga y la impedancia característica de la línea de transmisión. ¿Listo? Entonces, en general, si yo tengo algún desacoplo, puedo estudiar cómo es la transmisión de potencia. Pero la realidad es que mi caso perfecto o mi caso ideal siempre va a ser el caso del acoplo. Eso sería, digamos, lo que teníamos que hablar de transmisión de potencia. Nuevamente les recuerdo, por favor, en su proyecto recuerden que vamos a querer hacer que esa potencia que yo transmita sea máxima. Así que ustedes van a tener que buscar que las líneas que ubiquen allí tengan de alguna u otra forma una correspondencia con la impedancia de carga de la antena, ¿sí? Si no es así, pues no vamos a transmitir la mayor cantidad de potencia, ¿no? Sabemos que estos casos son los más generales, ¿no? Entonces tal vez, o sea, el caso de desacoplo es el caso más general. Entonces es allí donde surge también ese concepto del acoplo de impedancias, ¿no? De cómo yo puedo volver este sistema a un sistema parecido al sistema ideal. Y entonces, ¿qué es lo que surge allí? Acoplo de impedancias. Básicamente buscar que el equivalente que vea mi línea de transmisión, por ejemplo, acá supongamos que Z0 vale 50 ohmios y que ZL vale 300 ohmios, lo que yo voy a buscar es tal vez que esta línea de 50 vea desde este punto del final donde yo conectaba la carga una impedancia parecida a una impedancia de 50. Y lo voy a lograr añadiéndole algo a esta carga que haga que pues se vuelva lo más parecida a esa impedancia de la línea, ¿sí? Y es allí donde surgen los distintos circuitos o los distintos tipos de acopladores de impedancia. ¿Listo? Entonces, bien, pues muchas gracias y esto era todo lo que había que hablar acerca de transmisión de potencia.